Bienvenido a este primer programa del Mundo al Revés. Bueno, después de bastante tiempo de dar vueltas a esta idea de sacar un programa para un poquito para bypassear de alguna forma también la censura que usualmente tengo en Facebook, es que he decidido abrir este canal para compartir aquellas cosas que llevo años, mucho tiempo reflexionando, compartiendo en círculos más bien pensados y bueno, intentando de alguna manera dilucidar esta cosa tan compleja que es esta realidad que tiene mucho de irreal, mucho de ilusoria, por lo que yo les he estado compartiendo y por los que conocen en el fondo lo que yo hago básicamente en Facebook, ¿cierto? Que postulo que esta realidad no es real, lo que podríamos decir verdadera, ¿cierto? Pero bueno, para que entremos en materia con respecto a este tema que nos convoca ahora, que es el origen interdimensional del gobierno mundial. No voy a hablar en el fondo del nuevo orden mundial que se habla muchísimo, ¿cierto? No voy a hablar sobre eso, sino que, o tal vez sí de alguna manera tangencial, pero no como algo que viene, sino como algo que ya está. ¿Ok? Es esto del nuevo orden mundial o del gobierno mundial, es un gobierno que viene desde el principio. No es algo nuevo, no es una novedad, no es una opresión futura, sino que es una opresión presente, constante sobre el ser humano. Es cosa de ver la irrealidad o esta realidad, ¿cierto? Uno planeta donde realmente se hace comida para 12 mil millones de habitantes, siendo 7 mil millones de habitantes, pero así todo, digamos, hay mil millones constantemente, mil millones de personas constantemente en hambre, pero mm, curiosamente la comida está faltando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué pasa con los gobiernos? ¿Qué pasa con nuestros líderes? ¿Qué pasa con la industria? ¿Qué pasa con las iglesias, por ejemplo, que no dicen absolutamente nada con la barbarie de 30.000 niños que mueren de hambre y sed al día? Ahí hay algo muy al revés, muy desquiciado, muy eh, insano de raíz. Esto no es normal, esto no puede ser normal. Lo curioso es que la mayor parte del mundo, la mayoría de las personas, es como si tomara esto como algo completamente normal. Eso es lo más increíble, yo creo, que nos ocurre. Vemos la televisión, los reality, las novelas, los noticieros que nos mienten en lo importante y nos entregan millones de pequeñas verdades que a nadie le interesan en realidad. Y estamos constantemente siendo bombardeados por estupideces. La- Esa es la verdad final. Y todo lo importante, todo lo que refiere en el fondo a la liberación de la conciencia, que es lo más importante en el fondo que deben hacer los seres humanos, no se habla, no se toca, no se conoce, se oculta, se persigue. Las personas que se dedican a este tipo de cosas son perseguidas, son tratadas de locos, etcétera. Es una cosa que, por lo menos desde mi punto de vista llega a ser impresionante, ¿cierto? Es decir, toda la estupidez, toda esta locura es normal, pero las personas que intentan entregar un poco de conciencia son tomadas por locas. Pero bueno, es lo que la mente existe y gobierna en este mundo al revés. Bueno, entremos en materia. Em, Cuando nosotros hablamos o cuando nosotros conversamos acerca del gobierno mundial, siempre estamos pensando en que es algo que viene. Es decir, es un futuro, se podría decir, no determinado exactamente cuándo va a ser, pero tenemos la idea de que va a haber un gobierno mundial muy parecido a lo que pasa en China, probablemente, que ahí sí ya hay un gobierno mundial, un gobierno, digamos, autoritario instalado y que funciona perfecto. Y hay cero de licencia y el que reclama
al paredón de inmediato, fusilado. Y poco a poco se ha ido estado instalando, ¿cierto?, esta idea de gobierno mundial de corte autoritario, de corte militar, ¿cierto?, donde las libertades se van restringiendo poco a poco, casi sin que nos demos cuenta. Y es lo que en el fondo ha estado ocurriendo. Las falsas democracias del mundo, digamos, están bajo un sistema prácticamente autoritario. ¿Por qué digo falsas democracias? Porque en el fondo uno no elige. Uno tiene derecho a votar pero no elegir. ¿A qué me refiero? Que los candidatos que llegan con cierta posibilidad de ser presidentes en cualquier país del mundo ya está preelegido. Es decir, te ponen 5 candidatos y el que tú elijas es de ellos, de este gobierno oscuro. Por lo tanto, la democracia es una farsa, es una falsedad. Ahora, ¿quién está detrás de esta falsedad? ¿Quiénes están detrás? Ese es un poco lo que quiero desarrollar, que yo sostengo que no son banqueros, no son políticos, no son gente de iglesia, se podría decir exactamente gente de iglesia o de logias o de grupos secretos, sino que esto está mucho más allá y tiene un origen que es interdimensional o transdimensional. ¿Okay? Son entidades que son muy inteligentes, entidades que los chamanes le llamaban los voladores, antiguamente se llamaban los arcontes o los dioses, ¿cierto? Todos los también eran los que nos enseñaban la agricultura, las matemáticas, etcétera. Y eran ellos de alguna manera los que guiaban los pasos del hombre. Ellos crearon al hombre a su imagen y semejanza, porque Génesis dice claramente, no es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, dice, vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza, por lo tanto hay un tema interesante. Pero bueno, estas entidades, ¿cierto?, que están detrás de este gobierno instalado desde hace mucho tiempo, solamente nos van cambiando el maquillaje, nos van cambiando la forma de presentarlo, pero realmente siempre es el mismo, siempre hay una élite, siempre hay una cúpula que lo tiene todo y hacia abajo la gente tiene que sobrevivir simplemente. Pero bueno, también tenemos la figura en el árabe del jin, ¿cierto? Del jin, que es un vocablo que significa aquel que se oculta, ¿cierto? En el judeocristianismo tenemos al daemon, al demonio, que es aquel que mucho sabe, que no tiene que ver con la figura del diablo ni tampoco de Satanás, que son conceptos completamente diferentes, ¿cierto? Simplemente entidad de mucho, ¿cierto? Eso vendría a ser un demonio. Un jin vendría a ser una entidad que se oculta, es decir, que está fuera del rango del espectro visual electromagnético del ser humano, son entidades invisibles. Pero hay un denominador común con estos arcontes también que le llaman, que son extremadamente inteligentes, tienen una capacidad realmente notable desde el punto de vista de cómo nos ocultan, cómo nos engañan, cómo nos montan en el fondo un teatro impresionante desde el punto de vista estratégico, cómo nos engañan, cómo nos dicen en el fondo, nos van envolviendo, ¿cierto?, con diferentes tipos de figuras, con circos en los cielos, montándonos ángeles y demonios, ¿cierto? Y son exactamente las mismas actividades que simplemente cambian el disfraz. Y que sin duda, por lo menos yo no tengo dudas, y es lo que un poquito quiero plantear acá, es que estas entidades son las que están mandando. Estas son las entidades que mandan, son los verdaderos gobernantes en el fondo, no el tipo que se ve en la tele que está, ¿cierto?, con la investidura de presidente o de primer ministro. La verdad es que ellos no mandan, son simplemente son títeres. Pero eso no quiere decir que de pronto ciertas entidades encarnen, ¿cierto?, en estos personajes para poder ejercer un control más directo con los países donde están en el fondo controlando. Vamos a entrar entonces en materia con respecto a este aspecto interdimensional de los gobernantes, y obviamente que no podemos dejar de lado lo que es el tema ovni, porque ese es el disfraz de ellos, el disfraz nuevo, el disfraz del extraterrestre, ¿ok? Por lo tanto, no podemos en el fondo hacer vista gorda del fenómeno ovni, ¿cierto?, desde el punto de vista de estas entidades, ¿cierto?, que de alguna manera para muchos hay una salvación de ellas, ¿cierto?, y para otros otra invasión, pero la verdad es que las dos sirven en el fondo, porque estas entidades, si tú crees, si ellos creen que tú los vas a salvar,
se alimentan de tu adoración. Si tú crees que te van a atacar, se alimentan de tu miedo. Entonces, elige cualquiera de los dos lados y es el mismo en el fondo, es una dualidad. Les voy a mostrar ahora un material que se llama La llamada frenética, que fue hecha en el año 97 en el programa de Art Bell, ¿cierto? Donde una persona del área 51 revela un detalle bastante interesante con respecto al fenómeno OVNI. Él dice claramente en esa llamada, como lo van a ver ustedes ahora, él dice claramente que las entidades que están en área 51 no son extraterrestres, son seres extradimensionales. Lo que estoy planteando derechamente yo, que son en el fondo jinns, arcontes, etcétera. El vocablo es lo complejo, eso es lo difícil, digamos, del concepto de amarrar, porque la gente cuando le dice demonios piensa en diablos, ¿cierto? No son diablos, son seres extremadamente inteligentes que tienen esa capacidad de camuflarse. Bueno, aquí viene ahora para que le escuchen la llamada, está traducido para que lo puedan leer y contamos. Online, you're on the air. Hello. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's find out whether you're using this line. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. Well, you can't spend a lot of time on the phone, so give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra-dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, I'm sorry, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I started getting... Bueno, sin duda es que si no la habían escuchado antes se sorprenden de lo realmente frenética que es esta llamada, ¿cierto? De esta persona que escapa de Área 51 y denuncia una realidad, o por lo menos lo que es una realidad, ¿cierto? Que los extraterrestres no son extraterrestres, sino que son seres extradimensionales, es decir, seres que no vienen de otros planetas, sino que vienen de otra dimensión. Ahora, si ustedes se fijan, esa persona tenía como conocimiento de que iban a triangular su posición y no iba a poder hablar mucho rato, y de hecho así fue. Ahora, eso viene en contraste con lo que le quiero hablar ahora, que es con una persona que también trabajó en el 51, que se llamaba Bob Lazar. Esta persona, un ingeniero, lo que planteaba él, ¿cierto? Que había tenido acceso a uno de 9 platillos, o 11, no me acuerdo bien, no, creo que eran 9 platillos que había en Área 51, y él lo que tenía que hacer, su trabajo era hacer ingeniería inversa, es decir, tenía que averiguar cómo funcionaba para después replicar esa tecnología para los Estados Unidos. Ahora, lo curioso de Bob Lazar, el personaje que tenemos aquí en pantalla, es que él escapa de Área 51, no le pasa absolutamente nada,
da conferencias por el mundo, los ufólogos lo convierten casi en una especie de ídolo, se hace muy famoso alrededor del mundo ufológico y no le pasa absolutamente nada. Él habla de los planes de los extraterrestres, habla de esta máquina, ¿cierto? De este teórico que le toca analizar, pero no le pasa absolutamente, ¿cierto? Bueno, ahora, ¿por qué ocurre eso? Ocurre porque simplemente el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos en general, que todos trabajan juntos en esto, y en todo en realidad, lo que quieren en el fondo es que la gente crea que los extraterrestres existen. ¿Por qué? Porque no quieren que la gente sepa el origen transdimensional de los seres que están disfrazados de extraterrestres. Ahora, esto no quiere decir que los reptilianos, los típicos reptilianos, los grises, los pleiadianos no sean materiales, son materiales, pero son avatares de seres que son transdimensionales. Ese es el punto. Y que esta persona de la llamada frenética es atrapada y silenciada tan rápido, porque en el fondo está revelando lo que yo creo es una verdad, la realidad transdimensional del fenómeno de los extraterrestres, o en este caso lo que yo planteo, falsos extraterrestres. Y por otro lado tenemos a este personaje, Bob Lazar, que prácticamente ha tenido todas las facilidades del mundo para decirnos que los extraterrestres existen, ¿cierto? Claro que haciendo el juego, ¿cierto? Con los gobiernos, porque los gobiernos hacen como que no quieren que la gente sepa. Esa es una estrategia de psicología inversa, porque la gente dice, pero si los gobiernos no quieren que se sepa, porque debe ser cierto. Y no es así, no es así cómo funciona esto. La estrategia va mucho más allá desde el punto de vista de cómo ellos nos quieren manejar. No quieren que sepamos la realidad transdimensional en el fondo, porque nosotros sabríamos que para combatir este tipo de entidades nos sirven las armas, ¿ok? Sirve la conciencia, sirve el amor. El amor es una alta vibración consciente, es lo que nos libera de todo este engaño en el que nosotros estamos metidos, digamos, desde la economía, la industria, la política, etcétera, todo solamente al revés, que es lo que en el fondo da el nombre a este canal. Bueno, Bob Lazar continuaba, estuvo varios años en el fondo en esto, dando conferencias respecto del tema de los ovnis, ¿cierto? Del origen extraterrestre, y de alguna manera cumplió su objetivo. Ahora, yo, ojo, no estoy diciendo que Bob Lazar mienta. No creo que mienta. Yo creo que está diciendo la verdad. El tema es que está siendo usado para que la gente crea que los extraterrestres existen y no se sepa el trasfondo, la realidad, que es esta realidad transdimensional del fenómeno ovni, ¿cierto? Ahora, estos seres obviamente trabajan con los gobiernos. Están trabajando desde hace mucho tiempo con los gobiernos. Se podría decir que tal vez desde milenios, con reinos, con imperios, ¿cierto? De hecho, hay un detalle muy interesante, que es podríamos decir que es el fenómeno de este mago oscuro que fue llamado el hombre más satánico del mundo en su momento, de Aleister Crowley. Crowley en su momento, él tuvo un contacto con una entidad que se llamaba LAM, que es la que tenemos ahí en el dibujo que está central, ese ser cabezón que tenemos allí, que se llama LAM, y que es una entidad que en el fondo él contacta, que le canaliza cierta información respecto de los absolutos, ¿cierto? De que trata todo magia, básicamente. Que la magia en el fondo es una especie de super tecnología, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Este mago oscuro humano, Aleister Crowley en inglés, aprendió a manejar esta llave, y esta llave fue entregada a través de un daemon, un demonio, ¿cierto? Ahora, este demonio en 1904 le dijo una frase bastante interesante a Aleister Crowley. Le dijo: a nosotros nos han conocido desde siempre como ángeles y demonios, pero en el futuro nos van a conocer con otro nombre. Ojo, 1904. Y así fue. Ahora nosotros le decimos los extraterrestres. Por lo tanto, este fenómeno del demonio, digamos, de ese jinn, de ese genio, ¿cierto? Que está ahí constantemente acechando al ser humano, alimentándose de sus deseos y de sus miedos,
siempre ha estado allí en el fondo, ¿ok? Por lo tanto, simplemente ahora estamos asistiendo a una obra en donde estamos viendo el nuevo disfraz simplemente de entidades. Ahora, si nosotros analizamos un fenómeno que es bastante interesante, que obviamente del fenómeno ovni, que es el visitante de dormitorio. El visitante de dormitorio es básicamente las entidades pequeñas, los grises, las que tenemos aquí en la foto. Los grises en el fondo son entidades que trabajan para otras entidades que son más grandes, que son de tipo reptil, que le llaman reptilianos, ¿cierto? Y que estas entidades trabajan de una manera como obreras, como esclavas también, raptando, qué sé yo, unos haciendo pruebas genéticas, etcétera, pero básicamente abduciendo a las personas. Estos son los visitantes de dormitorio. Estas abducciones en el fondo consisten en parálisis, consisten en tortura. Básicamente hay mucha tortura detrás de esto, implantes, también hay casos de sexo con estos seres, ¿cierto? Y si uno lo analiza, uno toma toda esta imaginería del visitante de dormitorio, uno se encuentra que hay un paralelismo bastante interesante con respecto a las posesiones demónicas de la Edad Media. Son prácticamente iguales. Es decir, parálisis, tortura, incubus, sucubus, demonios que son con los que tenían sexo, ¿cierto? En aquella época. El olor a azufre, también eso es muy importante. En muchas instancias de posesiones demónicas, el olor a azufre es muy particular, el olor del diablo, le dicen, ¿cierto? Ustedes deben acordarse de una vez cuando Hugo Chávez en la OEA, ¿cierto? Salió a hablar después de George Bush y dijo, aquí estuvo el diablo, ¿se acuerdan? Porque aquí hay olor a azufre. Pero bueno, es básicamente eso, y eso se ha podido analizar en muchas abducciones, en muchas instancias de posesiones demónicas. El olor a azufre es muy, muy importante. Por otro lado, también tenemos en la aparición mariana el olor a rosas, ¿okay? que es digamos, de la dualidad la otra polaridad, porque recuerden que estos seres se disfrazan de buenos y malos, es decir, aquí tenemos una dualidad operando. Es decir, es como que nosotros estamos programados de tal manera, mentalmente hablando, cosa que tengamos terror del reptil. Es porque el miedo al reptil es como una cosa ancestral en el ser humano. Es decir, hay una cosa como programada. El reptil da miedo de una u otra forma. Entonces estos seres reptiles, cuando nosotros los vemos, obviamente sentimos miedo, y el ser reptil se alimenta de ese miedo. Y obviamente nosotros corremos a los brazos de seres más angelicales, como los pleiadianos, por ejemplo, ¿cierto? Y el pleiadiano se va a alimentar de tu adoración, ¿okay? De tu idolatría en el fondo, porque la gente los va a creer ángeles en el fondo. Entonces hay un fenómeno bastante interesante donde en el fondo es la misma manifestación demónica con dos disfraces diferentes. Es básicamente lo mismo que nos hacen los políticos acá en la Tierra, ¿cierto? Es un engaño, así como en la tierra como en el cielo. Lo hacen arriba, tanto arriba como lo hacen abajo. Es decir, nos están dos lados a elegir y son en el fondo exactamente el mismo lado. Ahora, hay un investigador, hubo un investigador en Estados Unidos que se llama John Mack. Este investigador es un psiquiatra que por ahí, por la década del 70 aproximadamente, se puso a investigar este tema de las abducciones, de estos grises principalmente, y llegó a la conclusión de que estas personas no estaban mintiendo, ni estaban locas tampoco, porque había un patrón, había un denominador común en lo que estaban planteando, que era un poco lo que les decía anteriormente, que esta cosa de la parálisis, de la tortura, de esta cosa sexual, ¿cierto? Del olor, del terror, ¿cierto? Porque cuando la persona está abducida, está paralizada, aterrorizada, y estos seres se le acercan y como que la huelen. ¿Por qué? Porque se están alimentando obviamente de ese miedo. No tienen ningún problema en torturar, es decir, son absolutamente amorales. Les da exactamente lo mismo hacer sufrir. Y esta persona, este psiquiatra,
muy connotado en Estados Unidos. Se tomó tomó estos casos y analizó decenas de ellos, centenares probablemente, y llegó a la conclusión de que estas personas no mentían, simplemente estaban diciendo una verdad muy complicada para ellas, porque estas personas no estaban pidiendo dinero, no querían hacerse famosas tampoco, estaban sufriendo, porque obviamente que detrás de una abducción, imagínate, tú no tienes cómo escaparte, porque estos seres transdimensionales pueden atravesar paredes, pueden hacer, no hay nada que los pueda detener en el fondo. Entonces imagínate, llaman a la policía, ridículo, nadie te puede salvar de una abducción. Entonces él se dio cuenta que estos seres son reales en el fondo, no es un movimiento, no es una situación colectiva. Bueno, John Mack dio una serie de entrevistas en algún momento, obviamente para la televisión norteamericana, y aquí en Chile hizo lo suyo Patricio Bañado, un connotado periodista chileno del programa OVNI de los 90, un periodista muy bueno, un periodista yo creo de los pocos realmente periodistas que hay en Chile, porque ya debemos decir que ya prácticamente están todos vendidos. ¿Para qué vamos a andar con cosas? Él es uno de los pocos que yo creo que más se ha vendido al sistema. Y Patricio Bañados tuvo la suerte de hacer una entrevista a John Mack, que es un poquito lo que vamos a ver brevemente ahora. El núcleo de la experiencia es que al parecer a la persona la visitan, y como dije anteriormente, esto se remonta a la niñez. Serían uno o más seres extraños, usualmente con grandes ojos negros. También hay otros tipos con forma de reptiles o de humanos. Tienen forma de reptil, pero ¿se paran sobre dos pies o se arrastran? Sobre dos pies. Parecen reptiles. Son criaturas extrañas y dan mucho miedo, pero la situación típica es que las personas están en sus casas. Generalmente ocurre de noche, pero no siempre. El núcleo de la experiencia es que al parecer a la persona la visitan, y como dije anteriormente, esto se remonta a... Estaban conversando respecto de la tipología, ¿cierto? De estos seres de espectro reptil, básicamente lo que hablábamos recién. Obviamente suena fantástico, ¿cierto? Suena muy increíble, pero aquí no estamos hablando de zona conspiranoica, ni da la teoría de conspiración, ni paranoica. No, estamos hablando de un profesional. Estamos hablando de un psiquiatra muy connotado, ¿cierto? Que logró hacer un testimonio de centenares de personas que no estaban buscando absolutamente nada más que solucionar su problemática, ¿cierto? Con respecto a estos seres, y se pudo dar cuenta de que todos decían prácticamente lo mismo, ¿ok? Eran seres reales respecto del juego que estamos jugando nosotros acá en esta densidad, ¿cierto? Ahora, nosotros estamos en el fondo en una instancia, los seres humanos, o el espíritu en el fondo atrapado en el humano, está en una instancia de letargo, está en una instancia de sueño, es decir, nosotros estamos viviendo un sueño. Ya lo decían antiguamente los hinduistas, ¿cierto? Con el tema de la Maya, ¿cierto? Que esta diosa que nos construye la realidad donde quiera que nosotros miremos, ¿cierto? Que es un poquito lo que ya la física cuántica está empezando a descubrir, ¿ok? Esta cosa de que este universo hecho de átomos 99,9% vacíos, ¿cierto? Pero de alguna manera se está mostrando una matericidad que no puede ser real, ¿cierto? Pero de alguna manera nuestra mente nos informa, nos seduce de alguna manera para hacernos creer que todo esto es real. Y dentro de este programa, ¿cierto? Llamado mente, insertado en los humanos, ¿cierto? Un programa que está puesto allí para ocultar la conciencia, es decir, para ocultar lo que es el ser verdadero, que es el ser espiritual en cada ser humano. Tiene un juego, tiene una forma, tiene una programación que está dada para
mantenernos entretenidos. Entonces todo esto que nosotros estamos viviendo, las guerras, las crisis, los mismos extraterrestres, en el fondo todo es un distractor, y el distractor tiene que ver básicamente con el hecho de que nosotros no miremos hacia adentro, y no, no con un fin egoísta, sino que con el fin de diluir el ego para encontrar el yo verdadero, para encontrar lo que es espíritu. Y en esa instancia, ¿cierto? En esa instancia de guerra entre lo que es la materia y el espíritu, o lo que es el miedo y el amor, se puede decir, lo que yo siempre digo que es la suprema, la completa ignorancia contra la suprema conciencia, ¿cierto? Se produce esta guerra donde muy pocos en el fondo se están dando cuenta que existe. Y esta guerra apareció en el momento mismo que aparece la materia, ¿cierto? Y encadena los espíritus. Ahora, quiero hablar un poquito de teoría que es bastante interesante, que tiene que ver obviamente con el átomo, ¿cierto? Con lo que es la materia. Ahora, obviamente, desde el punto de vista científico, nosotros ya sabemos que es un átomo, ¿cierto? Que es un punto, se podría decir, casi imaginario, porque es muy pequeño, ¿cierto? Donde tenemos protones, neutrones, electrones que están girando alrededor de un núcleo donde prácticamente no hay nada, está totalmente vacío. Es energía, básicamente, ¿cierto? Y cuando estos átomos se juntan, creando, qué sé yo, cosas, nuestros cuerpos, los planetas, etcétera, lo están haciendo mediante una vibración. Por lo tanto, este universo se basa en frecuencia. Todo es frecuencia, ¿ok? Todo tiene que ver con con electricidad y magnetismo. Todo se va moviendo desde esos dos puntos de vista, ¿ok? Por ejemplo, el electrón, por ejemplo, el que da toda la parte positiva al quehacer del átomo, ¿cierto? Tiene un vocablo que es el, ¿cierto? Que es el del Elohim, del yo soy, analizamos también los nombres que utilizan los ángeles, ¿cierto? Gabriel, ¿cierto? Qué sé yo, Samael, ¿cómo se llama este otro ángel? Toda la cofradía de ángeles terminada así cinéticamente, ¿cierto? Porque es eléctrico, ¿ok? Estamos hablando de una instancia donde todo tiene que ver con el átomo. Si ustedes se fijan en el átomo, ahí tienen el dibujito, se fijan que se hace, justo desde el centro se hace en esa imagen, una estrella de 6 puntas, una estrella de David, que le llaman muchas personas, pero la verdad es que no es la estrella de David. Es un yadra, es una imagen, un símbolo muy antiguo, ¿cierto? Que aquí lo tenemos descrito. En el fondo simboliza lo que es arriba, es como es abajo, como es arriba es abajo. Es una ley metafísica, ¿cierto? Esta estrella fue tomada por ahí por el 1700 y algo, 1400 y algo, por la familia Rothschild, la familia del escudo rojo, ¿ok? La familia que se podría decir que es líder con respecto al tema del sionismo mundial. Hay prácticamente el 56% de Israel, y en realidad el 56% de todo lo que hay en la tierra. Este escudo, ¿cierto?, fue el que utilizaron, el que ellos cedieron para hacer la bandera de Israel, ¿cierto? Y encierra en el fondo exactamente el secreto del átomo, ¿cierto? El secreto de la materia, de esta oposición de dos triángulos, ¿cierto?, donde hay dos mundos enfrentados, que es el inframundo, en el fondo el mundo de los jinns, el mundo de los demonios, ¿cierto?, de estos arcontes, el mundo mental, el mundo que estamos atrapados nosotros, que es lo que quieren unir. Eso simboliza en el fondo, ¿cierto? Ahí tenemos en el fondo las 6 puntas, 6 triángulos y 6 lados del hexágono. En el fondo tenemos un 16 perfecto en lo que es el famoso número de la bestia de la Biblia. Por lo tanto, esto no es casualidad, ni tampoco es tratar de forzar las cosas. Simplemente estamos hablando de quiénes son en el fondo los que manejan esta realidad. Y esta realidad es manejada por magos ritualistas,
por personas que están trabajando con estas entidades, porque los rituales, nosotros debemos saber que nos fueron sacando del tema de los rituales poco a poco, y ya hoy día cuando tú hablas, por ejemplo, de una persona, no, es que en las logias, qué sé yo, en las sectas, sacrificas niños, por ejemplo, y la gente dice, no, pero no tiene ni sentido, eso ya es muy antiguo, los mayas hacían sacrificios, qué sé yo, los druidas hacían sacrificios humanos, pero ahora, entonces a nosotros nos han ido ocultando esa realidad, nos han ido separando poco a poco de toda esta cosa, de toda esta información, e inclusive de nuestra propia divinidad. Nos han puesto un dios afuera, ¿cierto? Un dios mental, un dios pendenciero, un dios completamente ególatra, ¿cierto? Que nos da una mente que también es ególatra. Es decir, nosotros, como ya lo he dicho otras veces, nosotros vivimos lo que es una egocracia, básicamente. Entonces, desde ese punto de vista, esta energía es utilizada para controlarnos, es decir, todo el poder de la materia está al servicio de la opresión en el del espíritu. Les quiero mostrar otra imagen que tiene que ver con el hecho de dónde vienen estas entidades, de dónde provienen. Antiguamente se le llamaba el inframundo, ¿cierto? Que era el lugar donde vivían estas entidades. Obviamente desde el punto de vista dimensional es muy difícil decir de dónde, pero la dimensión de ellos está aquí mismo. Es decir, ellos están ocupando, se podría decir, el mismo lugar, pero en otra dimensión. ¿Ok? Y estas entidades, como son jinns, como son aquellos que se ocultan, tienen la posibilidad, ¿cierto?, de ser invisibles a los humanos. Y por lo tanto tienen esa ventaja de ellos de entrar y salir. Y la forma que ellos tienen de entrar y salir a esta dimensión es a través de portales o vortex. Lo hacen tanto desde el punto de vista con rituales, ¿cierto?, a través de tecnología. También hacen portales, digamos, antiquísimos, a través de, por ejemplo, lo que era el Templo de Salomón. El Templo de Salomón, si ustedes analizan su estructura, es en el fondo un sistema de apertura de dimensiones. Las columnas, ¿cierto?, que simbolizan lo negativo y lo positivo. La misma, digamos, el mismo quehacer o funcionar de lo que tomo, básicamente. Y cuando se le dan las instrucciones al rey Salomón de construir este templo para Yahvé, en el fondo se deja entrever de alguna manera que en el fondo era un sistema para poder comunicarse directamente con la dimensión desde donde viene aquella entidad, ¿cierto? Que a todas luces, o al menos para mí, es un arconte rey, es el jefe máximo de los arcontes. De hecho, hay un dato curioso con Salomón que es bastante interesante, que es que cuando este dios del demonio le dice pídeme lo que quieras, Salomón le dice sabiduría, que quiere sabiduría, y efectivamente le da la sabiduría, pero Yahvé, muy astuto, no solamente le da sabiduría, le da riqueza y poder, es decir, lo pone en condición de tentarse, y es lo que finalmente ocurre. Él finalmente termina destruido, termina completamente absorbido por las cosas mundanas. 700, 900 mujeres tenía, etc. Obviamente terminó completamente corrompido, el hombre más sabio del mundo. Entonces ahí un poquito uno empieza a analizar la naturaleza de Yahvé, de decir, bueno, si realmente quería a que este hombre fuera realmente santo, ¿cierto? Le da la sabiduría y obviamente nada más, ¿cierto? Por lo tanto, el material detrás de eso es, por lo menos lo que a mí respecta, es bastante sospechoso. Bueno, finalmente el templo de Salomón en el fondo es un sistema, es una puerta, es un portal dimensional, es una manera de comunicarse, ¿cierto? De este antiguo rey mago, obviamente, un rey mago, todos los reyes de la antigüedad eran magos, con este arconte rey, ¿cierto? llamado Yahvé. Ahora, cuando se sobrevienen las cruzadas, ¿cierto? Aparecen los caballeros
y empieza esta disputa, ¿cierto?, de Tierra Santa entre lo que es el Islam y los cristianos, ¿cierto?, que venían de Europa. Aparecen los caballeros templarios, que en el fondo ellos lo que quieren básicamente no es tanto encontrar tesoros, sino que lo que quieren es encontrar aquella tecnología, se podría decir de alguna manera, o ventaja mágica sobre el enemigo, que es básicamente el manejo de la cábala. Es lo que básicamente ellos encuentran, ¿cierto? No eran tanto los tesoros del rey Salomón, ni tanto eso, sino que ellos querían encontrar básicamente el manejo de la cábala. Y le encuentran. De hecho, los templarios se convierten en verdaderos brujos. En el siglo XIII, de hecho, son disueltos y son asesinados la mayoría de ellos, que algunos escapan hacia los Países Bajos, posicionan la Orden de Malta. Y la Orden de Malta actualmente es la orden que detentan la mayoría de los Rothschilds, se podría decir son sionistas, y son los detentores o son los protectores del Vaticano. Por lo tanto, ya vamos un poquito encadenando, ¿cierto?, estos conceptos de que el sionismo está muy ligado también a lo que es el cristianismo. Así como existe sionismo judío, que es falso judaísmo, también existe sionismo cristiano, que es falso cristianismo, y también existe obviamente el sionismo islámico, ¿cierto?, este sionismo terrorista, ¿cierto?, como el de ISIS, que no son musulmanes en el fondo, sino que están haciéndose pasar por musulmanes, son fanáticos, son locos, para que el mundo culpe a los musulmanes, porque en el fondo, ¿qué están buscando? Están buscando lo de siempre, están buscando que las diferentes religiones se peleen entre ellas. Es decir, lo que ha buscado desde siempre, se podría decir, este arconte rey llamado Yahvé, que es que los seres humanos se maten entre ellos por electricidad, el dios de este mundo, de la materia, de la vibración. Bueno, si ustedes analizan también lo que es la masonería, ¿cierto?, que de alguna manera también los templarios, los jesuitas básicamente se metieron ahí para promover lo que es la masonería, para poder hacer líderes, ¿cierto?, líderes de control de gobierno, ¿cierto? Si ustedes analizan, por ejemplo, la mayoría de los presidentes del mundo, primeros mandatarios, ministros, son casi todos masones. De hecho, aquí en Chile, algo que a lo mejor mucha gente no sabe, Allende era masón y Pinochet también, en dualidad, ¿okay? Eso no quiere decir que ellos no fueran enemigos en la realidad, pero estamos, en el fondo, es para un poquito ilustrar de que los masones están colocando, ojo, no los masones de base, ojo, estamos hablando de las cúpulas, y siempre son las cúpulas. Los masones son muy buenas personas en la base, tal como son los cristianos, los musulmanes, etc. El problema es las cúpulas. Y de esa manera ellos colocando los presidentes, los primeros ministros, ¿cierto? Y van ejerciendo control sobre el mundo, ¿cierto? Sobre las personas, en base a un sistema mágico, un sistema que utilizaba sin duda Salomón para poder hacer sus cosas, para poder controlar. De hecho, los templos masónicos son copias del templo de Salomón, por lo tanto también son portales, lo que habíamos estado hablando, ¿cierto?, de esta puerta de transmisión, de esta puerta de entrada y salida de estas entidades, ¿cierto? Son portales. Ahora, de hecho, el nombre de caballeros templarios proviene precisamente por Salomón, es decir, es lo que era su leitmotiv, era porque ellos trabajaban en el fondo, querían empaparse del poder del rey Salomón, no de su sabiduría, sino que del poder que él tenía con respecto a poder controlar y poder manejar, ¿cierto?, la realidad o la materia a través de poderes que le eran dados de manera sobrenatural, en el fondo. Ahora, otra forma digamos, de hacer que estas entidades pasen de un lado a otro es mediante rituales. Y hay un ritual, obviamente, que lo tiene que saber hacer la persona, ¿cierto?, en esta dimensión, el mago negro, básicamente. Y la otra entidad en el otro lugar, en el otro mundo, ¿cierto?, en el inframundo, que consiste en dibujar dos cruces. Una cruz en el lugar de origen y otra cruz atravesada en el lugar de destino. Es decir,
lo que se denomina una estrella de 8 puntas, ¿cierto? U 8 brazos, ¿cierto? Con un vórtice. Y eso genera lo que se llama un vórtex, o una puerta dimensional. Entonces, cuando se hace un ritual de esto, de magia negra, ¿cierto? Se puede invocar demonios, que en el fondo es abrir una puerta, un portal para que entren estas entidades. Ahora, ¿dónde uno puede encontrar este tipo de símbolos, ¿cierto? Para poder hacer esta invocación, o por lo menos imaginarnos detrás de quién puede estar. Por ejemplo, aquí tenemos un símbolo bastante interesante, que es la bandera de Inglaterra, ¿cierto? Que es el sucesor del Imperio Romano, ¿cierto? Lo que es el Vaticano, el poder del Vaticano. Y ahí está. Si ustedes se fijan, tenemos dos cruces atravesadas, tenemos un vórtex. La bandera británica es un vórtex. Estamos hablando que es territorio de demonios. Bueno, el mundo entero lo es, ¿cierto? Pero ahí lo estamos viendo en una bandera. Ahora, ¿dónde podría haber otro portal también para entrar a esta dimensión, para que estos demonios puedan pasearse como Pedro por su casa? Pedro por su casa. Obviamente, el Vaticano. Vamos a ver dónde encuentro si encuentro la foto indicada. Acá está. Ahí está el Vaticano. Ahí está la planta, la Plaza San Pedro. ¿Qué tenemos allí? Un vórtex, 8 puntas. Y al medio un obelisco. Electricidad, obelisco. Tenemos ahí un portal, tenemos un pene, eso es un obelisco, ¿cierto? Y tenemos una entrada. Es decir, cuando el Papa, cualquier Papa en realidad, se está mirando desde el balcón, ¿cierto? Lo que él está haciendo es invocando entidades, aprovechando la energía de las personas que están alrededor. Porque de eso se trata todo esto, se trata de energía, se trata del manejo de la energía, no de la materia es solo una ilusión, todo es energía, absolutamente acá. Y por otro lado, el espíritu es anti-energía, el espíritu es antimaterial, por lo tanto, mediante artilugios energéticos matéricos, se está aprisionando una instancia que es el espíritu, la conciencia, ¿cierto? Que es antimaterial. Y bueno, estos son los magos, ¿cierto? Que crean esta prisión, haciéndonos creer que son los buenos, haciéndonos creer que nos van a salvar, haciéndonos creer que están del lado de Jesús, porque aquí hay una cosa muy monstruosa. Es decir, el Vaticano nos hace creer que todo tiene que ver con Jesús, y no es así. Es culto solar, Amen-Ra, que en el fondo Saturno, y Saturno es Satán, y Satán es Yahvé. ¿Se fijan? Ahora, cuando digo que Satán es Yahvé, no estoy diciendo que es el diablo, estoy diciendo que es el adversario, Satanás del hebreo antiguo, adversario, contrario, o al revés. Por lo tanto, Yahvé Satanás o Jehová Satanás no es diablo, es adversario, porque eso es lo que él hace con realidad que él creó, ser adversario del espíritu. Es decir, de eso se trata, de la prisión de conciencia de los seres humanos. Y ahí lo tenemos, ¿cierto? En medio ahí tenemos, obviamente está tapada de gente la estrella de 8 puntas, ¿cierto? Ahí alrededor. El obelisco, ¿cierto? Haciendo ahí como faro eléctrico, ¿cierto? De energía, y por ahí van entrando o saliendo las dimensiones que gobiernan no las dimensiones, sino que las entidades que gobiernan esta realidad. Respecto de esta estrella de 8 puntas también hay algo muy interesante que tiene que ver con un cineasta que a mí me encanta, que es Stanley Kubrick, que el masón de grado 33, por lo tanto él sabía de todas estas cosas, sabía quiénes eran los que estaban manejando el mundo. Y cuando hace su última película, que es Ojos bien cerrados, Eyes Wide Shut, él se la juega, digamos, en un acto de valentía impresionante, y denuncia, en una película muy fome, porque en realidad Eyes Wide Shut, cuando sabes que hay detrás, es una película muy fome, denuncia, ¿cierto? Estas fiestas, estas orgías, estas bacanales en el fondo de lujuria y de poder en el fondo,
en donde estas entidades, las mismas que estamos hablando, se alimentan, ¿cierto?, de ciertas energías sutiles. Y tenemos que en la película, por ejemplo, de Ojos Bien Cerrados, tenemos una escena que es en una fiesta, obviamente una fiesta de ultra rico, ¿cierto? Tenemos ahí a Tom Cruise y la Nicole Kidman. Y ahí estaba lleno por todos lados de estrellas de 8 puntas, es decir, de vórtex. ¿Ok? Por lo tanto, Kubrick ahí nos está diciendo, ojo, aquí es como entran, aquí es donde están entre los más ricos, están entre la élite. ¿Ok? Ahí es donde están los demonios interactuando, estos chins, ¿cierto? Y obviamente, como buenos demonios que son, ellos se dedican a hacer sus fiestas, sus orgías, ¿cierto? Ahora, Kubrick en la película lo suaviza bastante. La verdad es que en la realidad lo que allí hay son sacrificios humanos. Por lo tanto, no solamente sexo. Si ustedes se fijan ahí en la imagen, hay unas personas que están teniendo sexo y otras personas que están con máscaras y unas túnicas. Esos son los chins, los demonios. Y se están alimentando en el fondo del deseo expelido en esa euforia, ¿cierto?, que hay en el sexo. Porque se alimentan de eso, ellos necesitan ese alimento, y es la razón por la que aprisionan al espíritu humano, ¿cierto? Porque se alimentan del miedo y del deseo de nosotros. Ese es el leitmotiv, esa es la razón por la que nosotros estamos acá, atrapados. Somos alimento. Terrible, pero así es. Ahora, en la película también hay una escena que es bastante interesante, que es cuando Bill, que es el nombre del protagonista de Ojos Bien Cerrados, Bill es Tom Cruise. Y ojos, Bill en Estados Unidos, Bill se le dice al billete de $1. Está todo muy lleno de simbolismo esta película. Él en ese momento está, en esa parte, en esa escena, está muy acongojado porque lo descubrieron. Él se cuela en una de estas fiestas orgiásticas de ultra rico y se da cuenta, obviamente, que ahí hay una cosa muy turbia. La chica que lo salva aparece asesinada, ¿cierto? Y él, su amigo, que es muy rico, el que está ahí en la mesa de billar mirándole, le dice en una frase muy inquietante, le dice: mira, la verdad es que deja de preguntarte quiénes son las personas que están en esa fiesta, porque si te dijera quiénes son, ni siquiera podrías dormir. Por lo tanto, Kubrick ahí está diciendo, en una escena clave, está diciendo, ojo, los que manejan todo esto no son humanos. Básicamente, no son humanos. Interesante. Ahora, si no la han visto, esa película, les sugiero la vean, pero traten de leer lo que es, no la forma de historia que hay encima. ¿Okay? También en esa película hay una escena muy interesante, que es cuando lo descubren a Cruise, ¿cierto? Y hay un papa invertido, hay un hierofante satanista allí, que es el personaje que está sentado allí. Si ustedes se fijan, tiene una aura papal arriba, ¿cierto? Y hay una águila bicéfala. ¿Se fijan? Esa águila bicéfala es el símbolo del rito escocés de la masonería del grado 33. Y es al mismo tiempo el águila del escudo nacional de la Federación. Por lo tanto, eso deja claro a quién responde el gobierno. No vamos a hablarlo porque los pueblos están siempre engañados, los pueblos no tienen idea, simplemente son usados. Estamos hablando de los gobiernos, es decir, aquellas personas que creen que Rusia es el salvador del mundo porque se opone a Obama, trabajan completamente juntos. Lo que pasa es que ellos representan la dualidad, es decir, nos muestran dos lados para que nosotros elijamos, pero vamos a perder igual. Si de eso se trata esto. De hecho, en el escudo ruso, ustedes se fijan, en el medio donde está el águila, hay una imagen de San Jorge y el dragón. También es una dualidad. Los dos lados disfrazados de dos diferentes, pero son exactamente el mismo lado. Por lo tanto, aquí viene una cosa que es muy interesante. El sistema de dualidad con el que nos manejan. El sistema de elección, nos hacen elegir. Y cuando finalmente uno se pone a pensar respecto de qué es lo que existe y qué es lo que no existe, lo único que existe es conciencia, lo único que existe es amor, lo demás es ilusión. Por lo tanto, ¿qué hay para elegir? Solo amor. Por lo tanto, la dualidad no existe, la dualidad está instalada para engañarnos. ¿Okay? Y está instalada en gobiernos, está instalada en iglesias y siempre cupularmente, siempre es la cúpula. ¿Okay? La cúpula es una copa invertida.
cúpula. Por lo tanto, una cúpula, una copa invertida significa que está derramando, que está botando su contenido o está empapando en su contenido ciertas cosas. Y lo que hacen nosotros las cúpulas nos vierten miedo, nos vierten inconsciencia, nos vierten a través de los medios, a través del sistema de consumo, nos vierten deseo también. ¿Okay? Lo que nosotros vemos detrás del sistema de propaganda mundial que te venden de todo, en el fondo es para que y ese consumo es para que tú te consumas al mismo tiempo a ti mismo. ¿Okay? Para mantenerte cada vez más y más ciego. Ahora, volviendo un poquito a lo que hablábamos recién del Vaticano, hay un personaje que es muy interesante, que ya murió ya, pero que es interesante que lo mencionemos, que es Monseñor Corrado Balducci, que fue asesor del Papa Juan Pablo II en su momento. Esta persona era el principal demonólogo del Vaticano, ¿ok? Y se dedicó en algún momento al tema extraterrestre, inclusive escribió el libro sobre el tema extraterrestre. Y llegó a la conclusión de que si los extraterrestres existían, ¿cierto? Que obviamente que de alguna manera él dijo que existían, también eran hijos de Dios, por lo tanto eran nuestros hermanos, por lo tanto él los pintó como buenos. ¿Ok? Y prácticamente se podría decir de la mano dio soporte y legitimidad al movimiento New Age. ¿Ok? Y el movimiento New Age es bastante especial porque tiene que ver con una especie de cofradía intergaláctica de seres interplanetarios, se podría decir, que es la famosa Federación Galáctica, que está comandada por un extraterrestre pleiadiano nórdico que se denomina Asheran, que en el fondo es un representante también de la dualidad, lo que estábamos hablando recién, ¿cierto? Pleiadianos, reptilianos, ángeles y demonios es lo mismo, simplemente los pleiadianos y los reptilianos son la representación moderna de los ángeles y los demonios, pero son lo mismo en el fondo, son disfraces diferentes de una misma cosa. Y de alguna manera con el tema de la New Age, ¿cierto? Instalan en las mentes de las personas esta idea de la salvación, ¿ok? La salvación, el Mesías, el Salvador, que en el fondo es una estrategia, ¿cierto? Una especie de mitología que se emplea para que tú no te hagas cargo de ti mismo, es decir, para que tú no descubras tu interior, es decir, para que mediante diferentes capas de ego tú vayas ocultándote de ti mismo en el fondo. Entonces Astar Sheran es un señor de la dualidad, es el nombre encubierto, el nombre clave de Ashtarot, es un demonio de la alta jerarquía de Yahvé. Ahí tenemos una imagen de lo que es Astar Sheran. Si ustedes se fijan, ahí tiene una estrella, una sospechosa estrella de sionista, ¿se fijan? Tiene una estrella del día de cómo es arriba hacia abajo. Y tenemos al otro lado el famoso reptil, ¿cierto? El famoso ser reptiliano, el pleiadiano, pero son en el fondo la representación de la dualidad. Son exactamente el mismo bando, ¿cierto? Que arranquemos de uno de miedo, se alimentan de ese miedo, y abracemos al otro en idolatría y se alimentan de la idolatría. Por lo tanto, es un sistema perfecto. Hacia donde tú quieras que huyas, se van a alimentar igual de ti. Por lo tanto, lo que hay que hacer es romper con la dualidad. Y eso se hace no idolatrando y no teniendo miedo, básicamente. Bueno, ya sabemos de alguna manera que los famosos reptiles, ¿cierto? Que los reptilianos, los pleiadianos, en el fondo son una manifestación demónica, ¿cierto? Que vienen de otra dimensión y utilizan cuerpos en esta 3D, en esta ilusión. Es decir, se vuelven más o menos densos, ¿cierto? Y pasan a través de lo que son los portales. A propósito de eso, los voy a invitar a ver un breve video de un ovni, ¿cierto? Que abre un portal y ocurre algo bastante interesante. Esto fue en Suiza en diciembre de 2015. Miremos.
That's just insane. Nope. See, the building's been sucked up. Interesante video. Ahí vemos un objeto volador no identificado, ¿cierto? Que no podemos decir que es un extraterrestre porque es no identificado, pero curiosamente abre algo muy parecido a lo que es un portal dimensional. Es decir, se abre una brecha espacio-temporal, ¿cierto? Entra la nave, se cierra la puerta, ¿cierto? Y ya está en otra dimensión. No en otro planeta, en otra dimensión. Bueno, un poquito para continuar desarrollando el tema. Vamos a ver, tengo tantas imágenes acá. Para el próximo programa no voy a poner estas imágenes porque ya me di cuenta que me mareo. Bueno, respecto de quién está detrás de esto, ¿cierto? Que son estas entidades interdimensionales, ¿cierto? Jinns, arcontes, demonios, dioses, etcétera. Hay un jefe ahí que es muy omnipresente, ¿cierto? Que es Yahvé, Jehová, Satanás, Remphan, Saturno, Ra, como lo quieran llamar, y Alá también, ¿cierto? Y que en el fondo crea todo un sistema, ciertas religiones alrededor del mundo para que lo adoren a él con diferentes nombres en el fondo. Y para que al mismo tiempo todas esas personas se peleen entre ellas por él, ¿cierto? Porque es un demonio que adora la sangre, la guerra. Si ustedes, por ejemplo, analizan el Antiguo Testamento, la forma como Yahvé pide sus holocaustos, en el fondo, como pide el sacrificio de sangre y fuego y muerte, ¿cierto? Lo hace muy específico, es decir, las vísceras se cortan de tal manera, se tienen que colocar en el altar de tal forma, la sangre se debe para tal manera, el fuego tiene que ir de tal manera. Es una cosa impresionante, una cosa absolutamente deseada en el fondo, una cosa muy terrible, se te diga un psicópata en el fondo. Y esta es la entidad en el fondo que está esparciendo, digamos, toda esta ideología religiosa en muchas personas, lamentablemente, y haciendo que nos matemos entre nosotros, básicamente. Intolerancia, fanatismo, etcétera. Hay un detalle muy interesante que es con la religión islámica y que tiene que ver precisamente con Saturno, con la imagen de Saturno, que es este cubo, ¿cierto? Que es de la Kaaba. Ahí los musulmanes se reúnen, ¿cierto? Y giran alrededor del como giran los de Saturno. Por lo tanto, eso es una representación de Saturno, es un sistema de atrapamiento de energía. Así como en el Vaticano, ¿cierto? El obelisco funcionaba para atrapar la energía de la gente y abrir un portal. Aquí funciona exactamente de la misma forma. Ahora, en algún momento la sonda Cassini y la sonda Voyager, estamos hablando de estos aparatos que fueron al espacio, ¿cierto? Hace mucho tiempo atrás, tomaron una inquietante fotografía del planeta Saturno, que la estoy buscando. Vamos a ver si encuentro. Y estas fotografías en el fondo lo que revelan es es en el porte un polígono, un hexágono, y en el polo sur un ojo. Muy curioso, siendo Saturno, digamos, el regente de las religiones que estamos hablando acá. Parece que no tengo la imagen, pero es fácil encontrarla en Google. Se llama, ponen ojo de Saturno o polígono de Saturno. Aquí está, la encontré. No se veía muy chiquitita. Ahí está. En la parte de abajo, ahí en rojo, está ese hexágono, ¿cierto? Tenemos la Kaaba arriba, tenemos todo el sistema de la Kabbalah también, este sistema de magia que usaba el rey Salomón, ¿cierto? Y muchos magos negros, etc. Ojo, la Kabbalah no es necesariamente mala, pues es simplemente un instrumento que se puede usar para
para bien o para mal. Lamentablemente no se ha utilizado mucho para bien, se ha utilizado bajo fines egoístas, lamentablemente, es decir, para conseguir poder, dinero, para someter, etcétera. Pero ahí tenemos lo que les estaba diciendo, que Saturno es relevante. Saturno en algún momento fue más importante que el Sol que, digamos, nos ilumina todos los días. Entonces este culto solar, este culto egipcio, Ra, ¿cierto? Es Saturno, básicamente el Sol apagado, el Sol negro. Y ese Sol es el regente de todas estas religiones jehovaístas, en el fondo. Es el regente, por eso hay un obelisco en el Vaticano. Si no es casualidad, si eso no está ahí porque sea lindo, está porque es geometría sagrada, ¿ok? Eso está ahí porque lo utilizan, lo usan, es un portal. Bueno, y así con esta idea de lo que es el control del humano, ¿cierto? A través de la mente, a través de todo este sistema reptil, qué sé yo, demónico, usando disfraces reptiles, ¿cierto? Este sistema demónico, este sistema ilusorio, ¿cierto? Hay un video que les quiero mostrar también que es bastante interesante, que es de Obama, del presidente Obama, donde en un discurso empieza a volverse transparente. Curioso, miremos. Su mano. Fíjense en su mano. Interesante. Ahora, esto obviamente no es concluyente absolutamente nada, sino que es una curiosidad que un poquito afirma lo que decía al principio, que en el fondo la materia no existe, es simplemente energía vibrando. Por lo tanto, perfectamente, y como ha pasado en muchos casos de abducidos, que son personas que son tomadas, ¿cierto?, por estas entidades y atraviesan paredes con ellos, ¿cierto? Es decir, su carga atómica, ¿cierto?, su composición celular completamente distorsionada a través de una tecnología, obviamente, nosotros le llamaríamos magia, y pueden atravesar paredes. De hecho, en la física cuántica no existe lo sólido. Es decir, que yo esté tocando algo sólido es simplemente una ilusión. Ahí viene lo interesante de todo esto. Bueno, sin más, creo que estamos listos ya con el programa. Espero que les haya gustado. La verdad es que debía haber partido por ahí. Esto tenía que haberlo sacado el domingo, pero fue muy complicado armarlo. Imagínense hacer este set virtual, conseguir el material, tener que editarlo, armar toda esta cosa. La verdad es que pensé que iba a ser más fácil, pero me equivoqué rotundamente. Si hubo falla, bueno, mil disculpas. Ya siguientes programas van a ser mucho mejores. Así que gran abrazo y la gente que se suscribió al canal, gracias. Partir con un canal casi sin ningún video y tener 200 y tantos suscriptores, la verdad es que se agradece de corazón. Un gran abrazo y nos estamos viendo en un próximo programa. Chao, chao.